Bueno, ¿y qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿De qué trataba? Muy bien. De un niño que salió de su casa porque le encanta jugar con los animales, llamado Felipe. ¿Y qué encontró Felipe en el bosque? ¿Se acuerdan? Muy bien, un baúl. ¿Y qué había dentro de ese baúl? ¿Se acuerdan? Un libro, muy bien, un libro. ¿Y ese libro era un libro cualquiera como el que tenemos nosotros o era un libro maravilloso? Un libro mágico. Muy bien, un libro mágico. ¿Y qué salían de él? Muy bien, colores. Muy bien. A ver, ¿de qué texto será que estamos hablando? ¿Y qué tipo de texto? ¿Será una leyenda? ¿Será una noticia? ¿Qué será? Un cuento. Muy bien. Estamos hablando de un cuento. ¿Qué otros tipos de cuentos conocen ustedes? Deben conocer algún otro tipo de cuento. Los tres cerditos, Hansel y Gretel. Muy bien. Bueno, ahora yo les voy a explicar. Sabemos que tenemos diferentes tipos de cuentos, ¿no es cierto? Tenemos cuentos de terror, cuentos fantásticos, cuentos maravillosos. Yo les voy a ir anotando en el pizarrón algunas características de estos cuentos para después identificar a qué tipo de texto o qué tipo de cuento estamos hablando. Entonces, vamos a empezar con un cuento de terror. Cuento de terror. Vamos a poner de terror acá. Cuento de terror. A ver, los personajes acá en el cuento de terror suelen ser monstruos. Hablamos de monstruos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas encontramos en un cuento de terror? Vampiros. Bien. ¿Qué más? Fantasmas. Muy bien. A ver, ¿y qué otras características tienen los cuentos de terror? ¿En qué lugar ocurren los cuentos de terror? Muy bien, ocurre en lugares viejos. Casas viejas y grandes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué esos cuentos nos hacen dar miedo, los cuentos de terror? Muy bien, sí. Son cuentos que nos dan miedo. Al leerlos nos dan mucho miedo. Nos provocan miedo. Muy bien. Ahora vamos con algunas características del cuento fantástico. Cuento fantástico. A ver, ¿qué características encontramos en un cuento fantástico? Los personajes. ¿Cómo son los personajes en un cuento fantástico? ¿Son reales o no? Muy bien. Los personajes son irreales. Son personajes irreales. ¿Qué pueden ser? ¿Cuáles son esos personajes? Hadas, brujas, muy bien. Son personajes que no existen. Hadas, brujas. Muy bien. A ver, otra característica. Por ejemplo, los personajes pueden ser personas, que pueden ser animales, incluso hasta objetos animados. Entonces, los personajes pueden ser personas, pueden ser animales y también hasta incluso pueden ser objetos animados. Bien.
bien. ¿Y dónde ocurre siempre estos cuentos? ¿Cómo es el lugar? Castillos, muy bien. Casi siempre ocurre en castillos. En lugares como los castillos. Bien. Entonces, ¿a ustedes les parece que el cuento que yo representé a través de los títeres será un cuento de terror? ¿Les parece que había monstruos, había vampiros? ¿Fantasma? ¿Nos dio miedo ese cuento cuando lo representé a través de los títeres? No. ¿Fantástico? ¿Le parece que es fantástico? ¿Que hay cosas irreales? Sí. Pero no hay hadas, no hay brujas. Bueno, había personas. ¿Y ocurrió en un castillo? No. Sigamos con un cuento maravilloso. A ver si este es. Bueno, el cuento maravilloso. Vamos a ver algunas características. Acá también los personajes pueden ser personas, ¿no es cierto? O animales. Pueden ser personas o animales. Pero acá también el personaje principal siempre, casi siempre el personaje principal acá se aleja de su casa. Se aleja de su casa. ¿Qué más? Y siempre estos textos, estos cuentos, cuando comienzan, empiezan, por ejemplo, había una vez, por ejemplo, empiezan así a narrar. También estos cuentos tratan de un objeto maravilloso, de objetos maravillosos. Así que bueno, veremos. Dijimos que cuento de terror no es, cuento fantástico no es. Ahora vamos a ver las características del cuento maravilloso. De este lado. Dijimos que son personas o animales. ¿Había personas? Bueno, esperen, más vale antes de que yo les haga, de que veamos las características, yo les voy a entregar el texto. Entonces es más fácil para reconocer las características, para ver de qué tipo de texto, de qué tipo de cuento estamos hablando. Les voy a entregar la fotocopia del cuento y ustedes vamos a ir entre todos mirando a qué tipo de cuento pertenece. Bueno, se los voy a leer de nuevo. Dice el baúl del tesoro. Había una vez, en un lugar muy lejano, en medio del bosque, una linda casita, donde vivía el pequeño Felipe. A él le gustaba salir a jugar con los animales, lindos corderos, grandes vacas y muy coloridas mariposas. Un día, Felipe, jugando, se tropezó con algo y cayó al suelo. Al levantar su cabeza, se encontró con un gran baúl. Se imaginó que había un tesoro. Feliz lo abrió y adivinen lo que encontró. ¿Se acuerdan que había encontrado? Un baúl, muy bien. Un baúl. Solo había un libro viejo. Muy triste se fue a su casa. No había lo que él esperaba. Entonces, ¿qué hizo? Al otro día, cuando se despertó, rápidamente se vistió y fue donde estaba el baúl. ¿Y qué hizo Felipe?
tomó el libro y lentamente lo abrió. Comenzaron a salir colores y sonidos. Era un libro mágico. Felipe se dio cuenta que realmente había encontrado un gran tesoro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, ahora que volvieron a escuchar el cuento, en este cuento, ¿hay personas? ¿Hay personas o animales? Muy bien, está Felipe. El personaje principal acá en este cuento, ¿quién es? Felipe, muy bien. ¿Y qué hace Felipe? Se va de su casa y se va al bosque a jugar con los animales. Entonces, el personaje principal se aleja de su casa. Otra característica que coincide con este cuento. Y también dice que estos cuentos comienzan, como por ejemplo, había una vez, y acá ¿qué aparece? ¿Empieza así este relato, este cuento? Sí, empieza así. Había una vez en un lugar muy lejano. Entonces también es otra característica de que es un cuento maravilloso. Y vamos con la última característica. Sí, siempre se nombran objetos maravillosos. ¿Qué les parece que acá en este cuento se vio o se encontró algún objeto maravilloso? Sí, ¿qué encontró entonces Felipe? ¿Qué había encontrado? Un libro maravilloso, un libro mágico. Entonces, ¿de qué tipo de cuentos estamos hablando? ¿Un cuento de terror? ¿Un cuento fantástico o un cuento maravilloso? Muy bien, un cuento maravilloso. Entonces, El baúl del tesoro es un cuento maravilloso. Ahora que ya sabemos qué tipo de texto es, vamos a abrir sus cuadernos para colocar la fecha. Abran sus cuadernos y vamos a colocar la fecha y vamos a hacer unas actividades de repaso. ¿Qué día es hoy? A ver si se acuerdan. Martes. Muy bien. Martes 29. Martes 29. ¿De qué mes? Martes 29 de junio. Muy bien. Bueno, vamos, ¿en qué área vamos a trabajar? En lengua. Vamos a colocar lengua. Y de título vamos a poner El cuento maravilloso. Pónganle color, escriban con color. Lo vamos a ir subrayando para que tenga más color. Cuento maravilloso. Hagan con regla, bien prolijito. Bueno, ahora vamos a ir escribiendo. Lo primero que van a hacer es pegar la fotocopia que le entregué. Pegar la fotocopia. Luego, lo que van a hacer es van a contestar la siguiente pregunta, que yo ahora se las voy a dictar. Esto lo van a escribir, yo después le dicto la consigna. Contestar la siguiente pregunta.
¿Terminaron de copiar esto? Bueno, ahora les voy a dictar la pregunta. ¿Estamos? Bueno. Si ustedes fueran Felipe, y descubren un baúl en el medio del bosque. Acuérdense del acento. Entonces, si ustedes fueran Felipe y descubren un baúl en el medio del bosque, coma. ¿Listo? Abran signo de pregunta. ¿Qué cosas maravillosas crees que encontrarías? Cierro el signo de pregunta. Acuérdense de los acentos. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué cosas maravillosas crees que encontrarías? Cierro signo de pregunta y abro paréntesis. Tener en cuenta lo que más te gusta, coma. Música, coma. Cuentos, coma. Libros, coma. Poesía. Cierro el paréntesis, punto final. ¿Estamos? Ahora pongan número 3, como veníamos haciendo, consigna 3. Hacer una breve narración de aquello que hallaron en el baúl. Vuelvo a repetir la consigna. Hacer una breve narración de aquello que hallaron en el baúl. ¿Listo? Bueno. La clase que viene vamos a corregir, vamos a socializar este trabajo. Ahora ya pueden salir al recreo.